Celebramos el Día de la Madre como algo bonito, pero el Día de la Mujer Trabajadora es más importante porque es el día que se le da peso, ¿no? Se le da reconocimiento a la nueva tendencia de que la mujer es madre, es trabajadora, es hermana, es la que cuida, es la que hace todo. Así que un homenaje a todas las que están aquí presentes. Recapitulando, yo soy profesor en el colegio, la escuela especializada en ciencias, matemáticas y tecnología del municipio de Cagua. Se me pidió una consulta para la creación de las alianzas público-privadas. Posteriormente me llama el representante Manuel Natal, fuimos compañeros durante la huelga estudiantil. Me pidió que pues hiciera ciertos trabajos, ciertas tareas con él. Estamos allí dando la batalla en el proceso y estuve bien de lleno con el tema de la deuda, lo que fue la investigación de si se deben tomar los 3.500 millones de dólares prestados, cuáles son las implicaciones que eso tiene, y eso es lo que vamos a estar discutiendo aquí ahora. Un poquito de la mirada alternativa. Cosas que tenemos que tener claras. No las puse ahí, pero dos cositas importantes para que vayan viendo la tendencia del texto. Hay dos personas que han influenciado mucho mi pensamiento. El primero es Carlos Marx, el segundo es Willy Miranda Marín. No me pregunten cómo no voy a empezar dos cosas, pero cuando uno es de Cagua, uno puede hacer esas cosas. La recesión económica mundial inició en el 2008. ¿Recuerdan qué fue lo que pasó en el 2008? Además de la victoria de Luis Fortuño, unos meses antes, ¿qué ocurrió? La caída del banco Lehman Brothers. ¿Recuerdan qué fue lo que ocurrió con Lehman Brothers? De momento, los bancos, durante la gran recesión del 29, parece que la profesora Quiñones trabaja muy bien ese tema, se van a la quiebra. No tienen dinero, no hay cash para darle a los ciudadanos entonces deciden sacar su dinero, lo que profundiza la crisis. ¿Está bien? Lo que eso provocó fue que bajo el gobierno de Roosevelt se separara la banca de inversiones de la banca personal. En los años 80, la banca dice, vuelve a unirnos porque ahora tenemos una cosa que se llaman aseguradoras. Y tenemos la FDIC, tenemos AIG, que pueden coger y asegurar los activos de los ciudadanos en los bancos. ¿Qué ocurre con Lehman Brothers? La desregulación provocó que los bancos se quedaran sin capital y vinieron las aseguradoras y dijeron, nosotros no podemos pagar toda esa deuda de los bancos, por lo tanto, tuvimos crisis. Se estima que la administración Obama metió trillones de dólares a los bancos, solamente se recupera un 60%, y parte del debate de los recortes que se tienen hoy a nivel mundial son producto de esta crisis. ¿Por qué? Vamos a ponerle palabras bien sencillas. La banca colapsa, el gobierno coge dinero público, se lo da a la banca, los gobiernos generan amplios déficits y ahora los representantes de la banca, que son las casas acreditadoras, le dicen a los gobiernos, como tienes alto déficit y alta deuda, tienes que recortar beneficios sociales. Por lo tanto, hoy tenemos que recortar salud, tenemos que recortar educación, tenemos que recortar asistencia social porque nos metimos en un déficit y en una deuda para salvar a la banca. Así que ese argumento de que privatizamos las ganancias, socializamos las pérdidas, es completamente cierto, no es un acto de demagogia. Seguimos. Bajo la administración Fortuño se aplicaron ciertas políticas equivocadas. Lo que mencionaron ahorita, la Ley 7, que era lo que ocurría con la Ley 7. A medida que nosotros recortemos trabajadores, estamos cogiendo 30.000 familias, 15.000, 11.000, las que queramos decir que ocurrieron durante la Ley 7, los sacamos de la clase media y los enviamos directo a la pobreza. No sé cuántos aquí tengan la posibilidad, pero me parece que muy pocos hogares en Puerto Rico y mismo, con un sueldo de papá, mamá, esposa, uno de los dos sueldos que se vaya a cero, se acabó la clase media, se acabó el acceso al crédito, tenemos crisis en el hogar. Y pues la aplicación, lo tenemos abajo, ¿no? Aplicamos políticas desacertadas, despedimos gente, recortamos, sacamos dinero de la economía, hay menos actividad económica, provocamos más desempleo. ¿Está bien? ¿Entendieron cómo funciona el concepto? Me parece que la profesora lo explicó ahorita muy bien, pero por si acaso, recapitulamos. Si el sector privado deja de meter dinero en la economía, el sector público tiene entonces que empezar a invertir para poder mantener los niveles de empleo y poder mantener los niveles de consumo. Una vez la economía se recupera, podemos entonces nuevamente volver a poner contribuciones para controlar el consumo y evitar la inflación. Pero esos son comentarios técnicos que vamos a ver más adelante. Definiciones, eso lo van a ver en PowerPoint, eso simplemente es un formalismo que incluimos para que sepan qué se refiere crédito, qué es una operación financiera, quiénes son los acreedores y los deudores, y ahorita cuando hablemos de los emisores, pues lo vamos a tratar de nuevo, así que no es muy importante. No se lo dije ahorita, les pido que me excusen, tengo un poco de alergia nasal, me eché las gotas esta mañana, si me limpiándome la nariz es que el picor a veces es insoportable, así que me excusan esa, por favor.
Conceptos básicos. La deuda pública es sinónimo de la deuda soberana. Los que les guste leer El País, el periódico español digital es muy bonito, no se lo recomiendo a nadie, es un periódico súper desinformador, pero a la gente le gusta la manera en que redacta. Van a ver que a veces usan deuda soberana, deuda pública. Es exactamente lo mismo. Se utiliza para financiar las inversiones de un país. En teoría, se supone que el financiamiento público se da a través de contribuciones, licencias, arbitrio. Con ese dinero yo pago mis operaciones. Ahora, si me hace falta hacer una carretera que vaya de aquí a Cabo y pase por el mismo centro de la isla, pues entonces yo tengo que financiar deuda. ¿Para qué? Para invertir en ese activo, y una vez invierte en ese activo, aunque me quedo con la deuda, tengo un activo para respaldarlo. ¿Está bien? Vamos a ver que el problema de Puerto Rico fue que la deuda se utilizó para pagar los déficits operacionales, no para inversión. El tercer punto lo vamos a ver ahorita en una tabla, y vamos a ver que hay una relación entre el nivel máximo de endeudamiento con el ingreso de cada país y por los fondos disponibles. Deuda de Puerto Rico, año 2003, 29.707 millones. Noten que esto es un crecimiento exponencial. Si lo vemos desde unos años antes, vamos a ver que sale la parábola completita. Ahorita vamos a ver que el ingreso del país es una función lineal. ¿Qué significa eso? Que en algún momento la deuda tiene que superar todo nuestro ingreso si seguimos este ritmo. Ayer corroboré este número, no lo arreglé, me puso para que lo tenga 71.902 mil millones. 71.902 mil millones. Intimida esa tabla, ¿no? Y eso es antes de los 3.500 que Todo cogieron. esto es antes de los 3.500 millones. De hecho, los 3.500 millones todavía no se han emitido. Vamos a ir al mercado la semana que viene. Lo podemos trabajar ahorita. ¿Saben qué significa esto? Esto es nuestro Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es todo lo que produce un país en una economía. Esta es la medida de crecimiento que utilizan en el 99% de los países del mundo, excepto Puerto Rico. Ahorita les voy a explicar por qué. Noten que desde 2003 el Producto Interno Bruto sigue creciendo, pero la deuda de las empresas públicas sigue creciendo, la del gobierno central y la de los municipios. Cosas que tenemos que tener claras. Este reloj que tenemos aquí es la proporción de la deuda de empresas públicas sobre la deuda sobre el ingreso del Producto Interno Bruto. Noten que para el 2003 era un 28%, 2012 49%. La del gobierno central, que esta es la que goza del Good Faith and Credit, cuando hablan de la Constitución de Puerto Rico, que hay una deuda que la Constitución asegura, los famosos GOs, los de obligación general, esto es lo que están hablando. Noten que es bien bajita. Y la de los municipios, 4%. ¿Qué significa eso? Que siempre que hablemos de la deuda, pero cuando hablen de la deuda del país, también de los periódicos, voy a decir algo muy terrible, si después pueden editarlo en el video si están grabando, no escuchen Radio AM para aprender estos temas. La Radio AM está utilizando una demagogia, pues una cosa impresionante. La deuda no es igual. La deuda tenemos la del gobierno central. Esto aquí se va a sustentar con ¿qué? El Fondo General, las contribuciones. En las empresas públicas, ¿con qué se va a sustentar? Con el ingreso de las corporaciones públicas. Aquí incluimos COFINA. Está bien, noten que en el 2008, entre 2008 y 2011, hay un momento sustancial. Ahorita vamos a explicar qué es COFINA. Está incluido dentro de esa deuda. Noten, cosas que quiero que tengan bien claras. La deuda de las empresas públicas no goza de full faith and credit. ¿Está bien? Y está escrito así mismo en los contratos. Por lo tanto, si nosotros pensáramos en un momento dado irnos al default, nosotros pudiéramos ir al default en esta deuda y estas dos continuarlas pagando. ¿Bien? Y no debería haber ningún problema. No debería haber ningún problema para el gobierno. Ahorita vamos a ver cuál es el problema de ese posible default. Estoy citando la Constitución, que después lo pueden leer con calma. Cuando estamos hablando de deuda y de déficit, se hace un promedio de los 2 años anteriores. Y la deuda, realmente es el pago del interés de la deuda, no puede ser mayor del 15% de los ingresos recaudados. Actualmente recaudamos entre 8.500 millones a 9.000 millones de dólares anualmente. Quiere decir que si yo busco los dos presupuestos anteriores,
saco un promedio de estos dos, tengo que buscar que lo que yo pago en rendimiento de la deuda no sea mayor al 15% de esos recaudos. Eso es lo que quieren implementar para aumentar ese tope. ¿Está bien? Lo que quiere decir entonces, si yo lo entiendo a usted, es que el capital de la deuda puede ser cualquier cosa, después que no sea ese 15% de interés a pagar. Exacto. Lo voy a explicar ahora. Esta parte que traté de hacer el PowerPoint, pero es difícil salir de unas áreas técnicas. Esta parte, si no entienden, por favor dejen saber, pero traten de captarlo para que lo difundan. La deuda, un bono, no es igual a comprar una casa. Cada vez que ustedes escuchen, no, la deuda del país es con sus finanzas personales, un disparate por completo. Disculpen si han usado la analogía. Cuando usted emite un bono, usted va a recibir el rendimiento anualmente. ¿Qué es el rendimiento? La tasa de interés. Usted nunca abona al principal. Si el bono está pactado para 30 años, el año 30 va a ocurrir una cosa que se llama madurez del bono. Y cuando se dé la madurez del bono, tenemos dos opciones. Ya tengo el dinero suficiente para saldar esa deuda, o compro otro bono y refinancio la deuda. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que a medida que han pasado los años, el interés a los que hemos vendido los bonos ha sido mayor. Por lo tanto, cuando nos llega la madurez del bono, ese bono probablemente estaba a menos del 5% y lo estamos refinanciando al 10% y a 30 y 40 años. ¿Está bien? Por lo tanto, no es igual a las finanzas personales que usted va aportando, etc. ¿Entendieron eso? Perfecto. Cosas importantes. Noten el crecimiento real del Producto Interno Bruto en Puerto Rico y noten los picos que va a tener el crecimiento de la deuda. 2012, 10%. ¿Quién me dice que pasó ese año? Año electoral, nunca se olviden de eso. Cada vez que hay elecciones, los públicos se les olvida la deuda, los déficits y abren la cartera. Tasas acreditadoras. No lo voy a poner aquí, me gusta siempre mantener los PowerPoint informales, la informalidad me gusta decirlo yo. Las casas acreditadoras los hemos convertido en un chivo expiatorio. También las casas acreditadoras no administran. Aquí administra el gobierno de Puerto Rico, aquí administra UBS, aquí administra Banco Popular. Las casas acreditadoras son agencias que simplemente van a hacer un análisis de cómo están las finanzas del país y determinar si mis clientes, recuerden que las casas acreditadoras les responden al sector privado, si mis clientes deben invertir en tu economía o no deben invertir en tu economía. Eso es lo que está haciendo la casa acreditadora. De que tiene un efecto sobre el acceso al crédito de nosotros como país, de que nosotros como país deberíamos tener jurisdicción sobre ellas para traerlas a la mesa y nos expliquen cuál es la metodología para determinar estas decisiones. Totalmente cierto, la concedo. Pero de nuevo, quien gasta y quien se endeuda en Puerto Rico, en el gobierno de Puerto Rico, y quien invierte el dinero en Puerto Rico en bonos internacionales, es UBS y banca privada de Puerto Rico. ¿Está bien? No estoy diciendo que están empezando, no voy a estar en eso. Ellos tienen demandas con el estado de Connecticut por ciertas irregularidades a la hora de establecer crédito, pero tengan eso en mente. Ahí tenemos las imágenes de cada una. Ejemplos de clasificación. Vamos a tener existen, además de estas dos y Fitch, existen otras muchas. Estas son las que trabajan mayormente para las casas de corretaje grandes en los Estados Unidos y son las que más trabajan nuestras deudas, por eso son las que siempre incluyen. Tenemos nivel de inversión, nivel especulativo. Para Standard & Poor's, nivel de inversión y nivel especulativo. ¿Qué significa nivel de inversión? Que tu economía es estable, que puedes pagar a tiempo, que tu gobierno es un gobierno que siempre ha cumplido con la deuda. ¿Qué significa nivel especulativo? Te has endeudado mucho y tu economía no crece. Y eso puede ser problemático para el pago. Y eso es lo que entonces viene estableciendo cada una de las clasificaciones. Yo sé que el tema es bien denso. Si tienen dudas, paran y volvemos de nuevo y lo tocamos. ¿Está bien? Noten. ¿Por qué puse Standard & Poor's? ¿Qué me dicen? Porque fueron los primeros en tirar nuestros bonos de obligación general a chatarra. Aquí tienen las clasificaciones. Cuando usted ve al lado positivo o negativo, AAA no tiene positivo. ¿Está bien? Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo es la perspectiva. Si yo te digo tienes AA negativo, es que si en 3 meses tú no sigues mis recomendaciones, te degraduarán. ¿Está bien? Puerto Rico tuvo en el 2012, luego de la derrota de la administración por puño, los bonos de Puerto Rico estaban aquí y les pusieron perspectiva negativa.
O sea, ya sabíamos, se sabía, todo el mundo lo sabía, que en su momento iban a degradar, por eso lo puse en rojo. Y noten la definición, muy propensa a los cambios económicos. En el informe que tiró Standard & Poor's y en el de Moody's hubo un reconocimiento de que el gobierno hizo unas reformas que le pidieron. Pero como la economía no está creciendo, ellos entienden que va a llegar el momento en que el gobierno va a tener que escoger. O le pago a mis policías, a mis maestros, a mis trabajadores, o pago la deuda. Y eso es lo que implica el default. Y por eso es que entonces degradaron a nivel especulativo. El gobierno de Puerto Rico reaccionó diciendo que esto estaba mal, que cambiaron las reglas de juego. Esa es una versión. La versión de Standard & Poor's es que ante el nivel de deuda querían desincentivar que el gobierno de Puerto Rico siguiera yendo al mercado de bonos a pedir prestado. El problema es que vamos a ir ahora al mercado de bonos a pedir prestado bajo una especulación de riesgo que está más o menos en el 12%. O sea, que estamos en una situación ahora bien precaria. Estas son degradaciones que tuvo Puerto Rico hasta el 2007. Noten que COFINA se ha mantenido bastante estable, pero tiene una perspectiva negativa. COFINA subordinado. ¿Saben lo que es COFINA? No, perdón. De nuevo, pregunten esas cosas. En el año 2006, el gobernador era Aníbal Acevedo Vilá. En la Cámara y el Senado eran dominados por el partido de oposición y el Partido Nuevo Progresista. Y ya estaban las casas acreditadoras diciendo, cuidado, la deuda de las corporaciones es muy alta. Y vino la administración de Acevedo Vilá, obviamente esto vino de afuera, y determinó crear el CEN, la Corporación para el Financiamiento del Interés Apremiante. Y esa Corporación del Financiamiento del Interés Apremiante, su función iba a ser ¿cuál? Emitir deuda para comprar la deuda de las corporaciones públicas a un interés más bajo. ¿Cómo eso se iba a lograr? ¿Recuerdan? Con el IVA. Buscaron ingreso personal disponible, tendencia negativa. Ingresos de las familias, tendencia negativa. Salarios, tendencia negativa. Lo único que estaba creciendo en Puerto Rico era el consumo. Pues vamos a impuesto al consumo y lo vamos a utilizar como fuente de repago para los rendimientos de estos bonos. Por eso es que aunque degraden, se mantienen todavía a nivel de inversión. La apuesta de la administración actual es hacer un COFINA 3. El problema es que como el COFINA subordinado ya está tan abajo, COFINA 2, pudiera ser que COFINA 3 también tuviéramos que hacer la emisión a interés especulativo, que sería bien alto. Algo bien importante, el propósito de esto, COFINA 1 fueron $6,000 millones y fue para comprar deuda de las corporaciones públicas. No se utilizó para eso, se utilizó para cuando el cierre del gobierno. COFINA 2 fueron $16,000 millones bajo la administración Fortuño, además de los fondos ARRA, además de los fondos federales, del rescate a Banco Popular. O sea, bajo la administración Fortuño, a la economía de Puerto Rico se le inyectaron $33,000 millones más o menos, y la economía como quiera siguió su tendencia negativa. Disculpa, una pregunta. ¿COFINA se utiliza para pagar los bonos o para pagar COFINA se supone que era para emitir un bono a un interés barato para comprar una deuda de una corporación pública. No se utilizó para eso. De hecho, COFINA 3 tampoco se va a utilizar para eso. ¿Y aún la del 2007 en septiembre de eso? No, ningún COFINA se utilizó para... Bueno, COFINA 1 se compraron un par de deudas, me parece que la autoridad de carretera, edificios públicos, pero... Pero ven acá, COFINA 1, 2, 3, el que sea. Eso se crea por legislación. Sí. O sea que hay una ley que establece qué es lo que se va a hacer con COFINA. Sí. Y no se hizo lo que dijo la ley. Lo que pasa es que después vamos... ¿No debieran meter preso ahora? No. Si hay algún abogado aquí, ahorita lo puede comentar. Se creó la ley de emergencia fiscal. De hecho, la ley 7 vino posterior a la ley de emergencia fiscal. Sí. De la ley de emergencia fiscal, básicamente lo que hizo fue permitirle al gobierno de turno tomar las decisiones financieras necesarias para que la economía evitara su contracción. ¿Está bien? Por eso es que no fue ilegal la acción. Degradación del crédito, tiene la definición en el PowerPoint. Catalizadores. Aquí vamos a tocar esto rapidito. Continua y persistente debilidad en la economía del país. Ahorita vamos a ver en una tablita qué está pasando con la economía del país. Obviamente, el ciudadano de a pie sabe que las cosas no van bien. Tendencias demográficas negativas. Me preocupa que toda la clase política del país, toda, de todas las tendencias, están subestimando mucho este segundo renglón. La Hunter College en Nueva York hizo un análisis sobre la emigración puertorriqueña
y encontró que el 23% de los que se van son menores de 18 años. ¿Qué implica eso? Se está yendo la familia completa. Se está yendo papá, mamá, se está llevando los nenes y están buscando hacer su vida en el exterior. Y eso pues, le hace presión a los sistemas de retiro, le hace presión a las contribuciones sobre ingresos y de todas las tendencias que vamos a ver, esta es la más difícil que tenemos que trabajar. No se redujo la brecha en la deuda con las agencias públicas. ¿Vieron la tabla ahorita? Que les presenté al principio, cómo iba creciendo la proporción de la deuda con respecto al Producto Interno del país. Lo tenemos aquí. Una pregunta. Usted hace ese comentario de que le pone presión a los sistemas, ¿verdad? Pero las personas que emigran no es porque no tienen empleo, etcétera. Así que Hay un push, por eso digo que la clase política, luego está trabajando como de la clase política sigue pensando que abriendo chiris y poniendo más contribuciones va a hacer que mi generación se quede. Y soy de las personas que puedo decirlo a viva voz de que ya mis amistades desde primer grado, que somos como hermanos, están en los Estados Unidos. O sea, yo tengo que viajar a Nueva York para ver a mis amistades. O sea, ya es algo que uno lo vive todos los días, ¿no? Pérdida de la capacidad de recaudo. Nosotros proyectamos que Vivo iba a recoger cierta cantidad de dinero y aunque ha recaudado más que el año anterior, está bien por debajo de la proyección. Y la última, que es un catalizador fuerte para la degradación del crédito y nunca hemos llegado a esa, es cumplir con el pago. Siempre pueden decirlo abiertamente, Puerto Rico jamás ha fallado en los pagos con sus acreedores. Nunca ningún gobierno, ninguna administración ha fallado en el cumplimiento de las obligaciones contractuales. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Esto voy a pasarle por encima rapidito porque esto me parece que la profesora lo discutió. El problema grande que tuvo Puerto Rico fue nuestro modelo de desarrollo. Cosas que tenemos que recordar. Después de la Segunda Guerra Mundial viene la Guerra Fría. Después de la Guerra Fría, bueno, durante la Guerra Fría, Revolución Cubana. Modelo de Estado, Estados Unidos necesita un modelo alternativo en el Caribe para enseñar una vitrina y decir, el modelo soviético es una porquería, el mío es el mejor y miren cómo se desarrolla Puerto Rico. Y dentro de todo ese proceso se da la operación Manos a la Obra. ¿Qué fue operación Manos a la Obra? Vamos a empezar a crear fábricas de producción de bienes y se llamó el modelo de sustitución de importaciones. Aquí se produjeron carteras, zapatos, vidrio, cartón, etc. ¿no? Está todo el mundo claro lo que ocurrió con eso después se privatizó. El modelo comienza a agotarse en la década del 70 y sufre una situación bien fuerte en el 74. ¿Recuerdan qué pasó en el 74? La crisis de López. Muy bien. La administración de Ferrer ya venía desde antes, pero la administración de Ferrer es la última que logra viabilizar las empresas petroquímicas en Puerto Rico. ¿Por qué? Salía súper bueno, tremendo negocio, comprarle petróleo a Venezuela, refinarlo en Puerto Rico y vendérselo más caro a los Estados Unidos. El problema fue que en el 74, la OPEP, hay quien dice que fue Yom Kippur, no sé si esa guerra tuvo algo que ver, pero los países árabes se organizaron, hicieron un cartel y dijeron, se acabó el subsidio occidental. Ahora en vez de $3 el barril lo vamos a subir a 9 y posteriormente siguió subiendo en esa década. Recordamos, 74, nuestro modelo ya se está agotando. Recuerden que en Estados Unidos está ocurriendo algo similar. La década de oro del capitalismo norteamericano, finales de los 60 se empieza a agotar. 74 se da la crisis del petróleo y el modelo keynesiano a través de incentivar el consumo y la demanda agregada empieza a perder mucho terreno. Eso no lo voy a incluir, pero estén pendientes que en Estados Unidos está ocurriendo algo similar ideológicamente. Por lo tanto, las tendencias económicas y las escuelas de pensamiento económico empiezan a moverse hacia la derecha y de manera bien acelerada. Ya a finales de los 70 nos dan la enmienda de las 936 en el Código de Rentas Internas Federal para enfrentar la crisis económica. Recuerden que cuando se aprueba todavía existe la Junta de Relaciones, la Junta de Salario Mínimo en Puerto Rico. O sea, Puerto Rico todavía para los Estados Unidos representa salario barato en la década del 70. Entonces, ¿qué hacía ese modelo de las 936? Pues sencillo, le daba exención contributiva federal y exención contributiva local, pero con un requisito bien importante. Para poder solicitar exención contributiva local, tenía que dejar los fondos de la ganancia 2 años corriendo en la banca comercial en Puerto Rico. Se fortaleció la banca local, hubo un fortalecimiento de las cooperativas de ahorro y crédito y sobre todo banca norteamericana en Puerto Rico. Aquí se deben acordar, existía Chase Manhattan.
el Roy Commercial Bank. ¿Cuántos bancos norteamericanos quedan hoy en Puerto Rico? ¿Cuántos quedan? ¿No? Ese canadiense. ¿Cuántos quedan? Ninguno. Citibank liquidando unas cuentas hipotecarias, una vez las termina de liquidar, arranca también. ¿Sería que la banca norteamericana sabía algo en Puerto Rico cuando empieza el proceso de la crisis? No sé, ahorita vamos a ver eso. La 936 cumplió 3 propósitos: fortaleció nuestra banca, reclutó muchos ingenieros y profesionales y pagaba buenos ingresos. Por lo tanto, eso permitía, vamos a ver si podemos todos entender esta relación. Si los bancos tienen más dinero, hay excedente de dinero. Por lo tanto, los intereses bajan. ¿Qué yo hago? Yo le envío a la dama una tarjeta de crédito, o le envío al caballero un préstamo preaprobado, $25,000, usted lo que tiene que venir a firmar y se lo lleva, porque hay excedente de dinero. ¿Está bien? Cuando eso ocurre, además de estimular el consumo, ¿qué más estimula? Estimula las burbujas de la construcción. Pendientes a eso que lo vamos a discutir ya. ¿Está bien? Una pregunta. La 936, que sabemos quién le cortó el cuello. No, la meditación no sé yo, sí, eso no, sin miedo, eso pero no. pregunta, ¿era seguro que se iba a un término año o pudiera haber estado subsistiendo, sabe Dios? Lo que ocurría con la 936 es que al no tener que pagar contribuciones federales e ir maximizando ganancias, pues ciertos sectores en los Estados Unidos dicen, espera, o sea, eso se presta para lavar dinero. Y vinieron varias investigaciones. Por ejemplo, en 1990, la PepsiCo en Puerto Rico registró el 20% de sus ganancias. ¿Qué significa eso? Nosotros nos tomamos el 20% de las PepsiCo a nivel mundial. Era que empezaron a utilizar una estrategia que se llama transferencia de transferencia. Y lo que eso llevaba era a decir, ok, donde yo tenga contribuciones más altas, voy a poner las pérdidas. La jurisdicción que yo tenga las contribuciones más bajas, voy a poner las ganancias con corrupción. Pero se hacía, ¿qué gobierno iba a hacer eso a nivel internacional? No. Entonces, eso lo que provocó fue que Estados Unidos hiciera un cálculo y dijera, espérate, yo estoy pidiendo millones de dólares. No, para contestar su pregunta, yo no lo sé. Yo no sé si hubiese habido un gobierno defendiendo la 936 y se hubiese quedado más tiempo. Lo que sé es que la crítica ya venía desde los años 80. Que no dependía de aquí tampoco. ¿Cómo? Que la 936 no dependía de aquí, dependía de... No, era federal, el Código de Renta Interna es federal, por eso que la crítica era la cantidad de dinero que se estaba reportando en Puerto Rico y que llegaba a los Estados Unidos sin pagar ni un solo dólar en contribución. Pero sí se adelantó Sí, porque hubo un intento, un quid pro quo. Yo te doy la 936, que es el modelo de los territorios, tú dame la 30A, que es el modelo de los estados. Pues se entregaron las 936 y las 30A nunca llegaron. ¿Está bien? Vamos a ver qué pasó con esa. Estaba aquí. Las 30 nunca llegaron. Las compañías que se quedaron, las que están en Barceloneta, se organizaron bajo el esquema CFC. ¿Está bien? Corporaciones de control foráneo. ¿Qué significa? Que para las farmacéuticas en Puerto Rico, nosotros somos un país extranjero a los Estados Unidos. ¿Está bien? Para cuando se vaya a tratar el tema de la soberanía, el primer tema es el IRS. En el IRS, Renta Interna Federal, el Servicio de Renta Interna Federal, lo primero que va a decir es, bueno, para la gente que yo tengo en Puerto Rico funciona como país extranjero. ¿Está bien? Son cositas que se tienen que tener en cuenta a la hora de... No, esa también fue para países extranjeros, sí, pero está contenida ahí también. De hecho, estas son las del famoso 4%, y ese 4% también está en discusión ahora, porque miren cómo funciona. El 4% no se le puso a los ingresos de la CFC, se le puso a las transacciones. Y esas transacciones, ese 4% que tenían que pagar, ellos pueden deducirlo de la planilla federal a la IRS. El IRS le dice a la administración Fortunio, yo no me voy a expresar todavía. En lo que me expreso puedes cobrarlo y está bien. Pero me parece que tiene visos de inconstitucionalidad. ¿Está bien? ¿Cómo? Lo pasan aquí y después lo pasan allá. No, porque lo del presente lo deducen de la federal, por lo tanto, ese 4% que le ha dado 2.000 millones a nuestra economía en los últimos 4 años está fundamentado en una posible decisión adversa del IRS y quien está pagando eso es el gobierno federal. ¿Está bien? También tengan eso en cuenta a la hora de tocar el tema contributivo a las corporaciones. Yo lo he comentado con la profesora Quiñones, ¿no? Ese tema del PIB, de vamos a poner un 10% a las corporaciones, hay que cogerlo con calma porque no creo que sea posible en la medida que Puerto Rico no es un país independiente.
como en Puerto Rico son más independientes, pues podemos hacer todo eso, pero en el paso previo me parece que va a tener un problema legal. Otro tema que no se discute en la economía tradicional, de vuelta, desindustrialización. La desindustrialización fue un tema que decidí estudiar para Puerto Rico, curiosamente, por una lectura que hice sobre Detroit. En Detroit era la meca de los carros y había montones de producción de Ford, General Motors, las primeras corporaciones a nivel internacional. En los 80 empieza a darse lo que se conoce como el outsourcing y el offshoring, la deslocalización de empresas, donde empiezan a mover la parte de producción a México, a Indonesia, a Taiwán, y se quedan solamente con la parte gerencial. Una estrategia obvia para debilitar los sindicatos. Eso es empezando. Y segundo, por una presión que empezaron a hacer los sectores corporativos en Estados Unidos al gobierno federal para abrir las fronteras arancelarias. Noten que esto es bien importante. General Motors, Ford, Coca-Cola, le dicen en Estados Unidos, abre fronteras arancelarias, voy a llevarme mi parte productiva a México, voy a producir más barato, y cuando vengan a Estados Unidos se van a vender más barato que si lo producimos aquí. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir con la inflación? Se reduce. También esa es la lógica de la derecha. Incluso, recuerden que aquí ya ganó Reagan. Está bien, ya Ronald Reagan había ganado los Reaganomics, políticas económicas por el lado de la oferta, después si quieren con calma lo trabajamos. Pues ¿qué ocurre? Vamos a pensar, si abrimos las fronteras arancelarias de los Estados Unidos, ¿quién pierde competitividad? Puerto Rico. ¿Por qué? Porque eso era exclusivo de ENA. Eso era nuestro modelo de desarrollo. Nosotros podíamos accesar a un mercado norteamericano, la economía más grande del mundo, y decir a los dominicanos, ustedes tienen que pagar aranceles y nosotros no. De momento se creó la iniciativa de la Cuenca del Caribe, de momento viene el KDR 2006, ¿y qué ocurrió? Ahora la República Dominicana está recibiendo en inversión extranjera directa casi tanto como recibe Puerto Rico el Fondo Federal solamente de los Estados Unidos. La República Dominicana recibe de muchos otros países. Pero, tema para otro foro. Bien interesante. Aquí les incluyo lo de Detroit. Ok. ¿Por qué yo traigo ese tema para Puerto Rico? La industrialización, cuando empiezan los procesos de la producción de la manufactura, se van a dar cosas bien interesantes. Número uno, valor agregado. Yo produje esto y yo lo veo ahí. Y lo vendemos en el mercado. Segundo, sindicalización, negociación colectiva, beneficios marginales. Palabras que para los que somos más jóvenes no vamos a disfrutar nunca, ¿no? Eso ya nos han eliminado poco a poco, eso muere con los baby boomers. Buenos salarios, acceso al crédito, casa, sueño norteamericano, mi casa, 2 carros, 2 hijos, van al colegio, fueron a la universidad, etc. Eso fue producto de la era industrial. Cuando empieza el proceso de desindustrialización, se sustituye el empleo con estas características por el empleo de los servicios. Contrato chatarra, poco beneficio marginal, poca productividad, horario disímile. Algo que estamos trabajando ahora es que tenemos una queja de que Walmart le dice a un joven, o incluso a personas mayores, te voy a dar 20 horas a la semana, pero te voy a dar 3 hoy, 2 mañana, 4 al otro día. Mira, le vas a dar solamente 20 horas, dáselo en 3 días. 6 horas y media, 6 horas 20 minutos por día, y tiene 4 días para hacer cualquier otra cosa, otro trabajo, ocio, compartir con la familia, pero no lo segmentan para evitar ciertos comportamientos laborales. Tema de otro foro también, me excuso. Producto de la desindustrialización en Puerto Rico. Esto es el comercio. 2003, 179.800 empleos en el comercio, 174.000. No hubo cambios sustanciales, ¿verdad? Disminuyó por la propia crisis. Noten lo que ocurre ahora con la manufactura. 2003, 118.000 empleos en la manufactura. 2012, 83.000. Se cree que en el 2013 quedan 80.000. O sea, que hemos perdido más de 38.000 empleos en la manufactura en 10 años. Está bien, esa gráfica es bien importante porque nos da todas las tendencias laborales. La construcción, obviamente, yo soy de Cagua, vi cómo hacían urbanizaciones y suburbios por ahí para abajo. 2006 se rompe la burbuja inmobiliaria, vean la construcción también como colapsa. Y eso es parte de la situación que tenemos ahora. Menos gente trabajando, menos contribuciones que se están pagando, menos comercio, definición básica. Tiene que haber protección económica. ¿Duda con esta etapa? El comercio se mantiene estable, ¿no? Comercio se mantiene estable porque el comercio es el más subsidiado por fondos federales. Por eso razón. Sí, y además tenemos cierta economía subterránea, otra situación, qué sé yo,
el caballero tiene su nivel de ingreso, tiene su casa, pierde su empleo, consigue un trabajo a tiempo parcial, tiene que salir de su casa y se va a vivir con su mamá. Pues tiene más cash en el bolsillo para ir a Plaza Las Américas y pasar las penas. O irse a dar 2 o 3 cervezas a la esquina, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces decimos, porque si la economía está mala, los centros comerciales están llenos. Es por un proceso de sustitución. Ya yo no pago casa porque estaba a $700 atrás, pero ahora me gano $500 y como no pago casa, pues lo uso completo en el mall. En esos números se ajusta por el subempleo, o eso es el número Ahí total. está el superempleo también. Ahí está el superempleo incluido, sí. O sea que si uno pusiera horas empleadas, pues entonces sería muy diferente. La de comercio sería un desastre. La de comercio sería un desastre total. Sí, porque esa idea de que estamos generando empleo en Puerto Rico con estos programas, eso Sí, es el fatal. problema es que en Puerto Rico se usa un subempleo bien grave, porque el subempleo es personas que trabajan a tiempo parcial pero quisieran trabajar a tiempo completo. Y eso en Puerto Rico es un trabajo más espectacular. 30 horas menos o 24 horas. Ahora mismo 24. Nada, al igual que Michigan, Estados Unidos abrió sus fronteras arancelarias. Lo que les comentaba ahora, las empresas norteamericanas buscan áreas de salario más bajo, poca protección laboral y sindical y sobre todo poca protección ambiental. La cantidad de contaminantes y desechos que produce una fábrica de carne es impresionante. Pues me voy a algún lugar que eso no esté reglamentado, ensucio el agua, ensucio la tierra y cuando me tengan que ir de ahí, atacamos por el mismo. Y noten que en el 2010 fueron las únicas 2 jurisdicciones de los Estados Unidos que perdieron población, Michigan y Puerto Rico. ¿Está bien? Cositas a tener en cuenta. Burbuja inmobiliaria. Recuerden que ahorita les dije que había mucho dinero en los bancos y que los bancos los acosaban para que usted cogiera prestado. Ahora puede ser que sea un poquito al revés. Pues, ¿qué ocurrió? Empezó a haber más dinero en la banca empieza a exigir más regulaciones. ¿Por qué? Porque si yo tengo mucho dinero y tengo muchas regulaciones para prestar, ¿qué ocurre? No gano, no puedo prestar, no gano dinero. ¿Y cuál es el propósito del capitalismo? Hacer dinero, ¿está bien? Independientemente de qué recursos se vayan por el medio. Y ahí entonces viene la parte trágica que tenemos que mencionar. Bajo la administración de Pedro Rosselló, después de la 936 se apuesta por la construcción como modelo de desarrollo. Vamos a volver a la presentación de la profesora Marta Quiñones. Hagan el igual. Si tenemos una recesión porque el sector privado se contrae, el Estado tiene que invertir más. Pero ¿dónde va a invertir el Estado? El Estado tiene que invertir en un sector que genere mucho impacto en el empleo y que genere mucho impacto sobre la economía. Y ese sector, que lo tenemos medido ayer en la Junta de Planificación, es la construcción. ¿Qué significa eso? ¿Recuerdan los ciclos económicos que les enseñó la profesora? Pues cuando nosotros estamos en alza, ponemos contribuciones altas para evitar el consumo y la inflación. Cuando nos vamos en baja, reducimos las contribuciones y gastamos más en la construcción. ¿Para qué? Para tener un tipo de control anticíclico. Pues, ¿qué ocurre? En los 90, ¿recuerdan la burbuja de los .com del internet? Había un crecimiento económico vigoroso en Estados Unidos. El de Puerto Rico no era tan vigoroso, pero nos arrastraba. Y la administración Rosselló, en lugar de dejar que el sector privado desarrollara su propia fortaleza económica, empezó a gastar en construcción, ¿no? Y aquí tenemos unos cuantos ejemplos de los grandes proyectos que realmente no tuvieron un impacto significativo en la economía. Ejemplo básico. En todo el mundo, no existe país, eso lo pueden buscar y créanme por qué. No existe país que los trenes no sean subsidiados por el gobierno. ¿Bien? Vamos a la ciudad de Nueva York. Es el que más pérdida genera al año. ¿Por qué el gobierno lo sigue subsidiando? Porque el impacto positivo en la economía para transportar trabajadores, para transportar profesionales, es tanto que supera las pérdidas que genera el sistema de transportación pública. En Puerto Rico, ese no es el caso del tren urbano. El tren urbano genera muchas pérdidas y no está impactando en nuestra economía. Incluso está como 20.000 personas menos de lo que debería ser su media de utilización mensual. ¿Está bien? Hay quien cree que deberían cerrarlo y dejarlo ahí como algún tipo de museo. O sea, dijiste que está 20% por debajo del promedio. 20.000 personas. 20.000 Se personas. transporta, se me olvidó el número, pero recuerdo eran 20.000 personas, cuando vimos la gráfica, 20.000 personas por debajo de lo que debería estar En promedio. en promedio. No, pero en estos proyectos que generalmente, por ejemplo, costaba 100.000 millones primero, acabó costando 300.000.
Eso sucedió en todos esos proyectos. Sí, pero el el más, hecho fuera demasiado exagerado. el más significativo fue el tren urbano. El tren urbano se iba a financiar con fondos federales y iba a tener 6 paradas. A medida que nosotros íbamos haciendo incorporaciones, íbamos incumpliendo con las regulaciones federales y los federales iban sacando dinero y nosotros teníamos que emitir deuda. Mucha de la deuda del doctor Rosselló fue bajo el tren urbano. ¿Está bien? Y a diferencia de lo que la gente cree, ese tren nosotros lo financiamos con el 75%. Eso no fue un regalo de los federales, no fue un regalo de los norteamericanos porque son gente buena, nosotros teníamos pagando nosotros. Y hubo mucha corrupción en el proceso. Eso está estudiado y analizado. Hay que preguntarle a algún jurista porque eso nunca se procesó, si fue cuestión política, eso no entremos hoy en eso. Para el comienzo del año 2000, ojo, esto lo ocurrió también en España. ¿Alguien recuerda a José María Aznar? ¿No se acuerdan de él? Sí, José María Aznar también flexibilizó. Recuerden que José María Aznar gana por primera vez en el 96. Y flexibiliza la construcción y se empieza a apostar por el ladrillo como modelo de desarrollo. ¿Cuál era el problema que tenía España en aquel momento? Habían pasado por la Olimpiada de Barcelona 92 y querían llegar ya al primer mundo. Querían superar a Italia y querían posicionarse en un nivel de impacto como Alemania y Francia. Y por aquí un poquito más adelante van a ver que terminaron apoyando la guerra mundial. No viene el caso. Esta sensación ocurrió en muchos de estos países. Portugal, España, Grecia, Puerto Rico y el estado de la Florida. También ocurrió lo mismo. Mucho dinero en la banca, mucha construcción, mucho empleo de la construcción, una economía dinámica, nunca lo habíamos hecho tan bien. Esto es lo mejor que nos pudo haber pasado. El doctor Rosselló robó, pero por lo menos teníamos dinero en el bolsillo. Todos esos comentarios ustedes se los han escuchado, que sean barbaridades. Todo eso es típico de un país que ha apostado por la burbuja económica. Todavía conozco españoles en Puerto Rico que estudian conmigo ahí en Derecho, son de Cataluña, en la UPI, y me dicen, no, lo que pasa es que por lo menos cuando Aznar estaba, se robaron de todo, pero por lo menos la economía se movía bien. Y yo, ¿estás seguro que tú no eres puertorriqueño? ¿Estás cogiendo de Eso se escuchaba aquí mucho. pues nada, en la misma posición. Y la parte de planificación de largo plazo en la infraestructura creada, a eso es lo que me refiero. El centro de convenciones cumple cierta función. ¿Está bien? Lo mínimo que podíamos esperar es que el tren llegara allí, que el tren llegara al aeropuerto. Áreas estratégicas, el tren nunca llegó. Y llegamos al terrible año del 2006. Durante ese gobierno de compartido, recordemos los pibazos, recordemos, fue un año mucho malestar. Yo participé, esa fue mi primera huelga grande en el 2005 por el aumento de matrícula de la UP. Usted se está refiriendo que las vacas gordas, por decirlo así, duran hasta el 2006. Vamos a ver la gráfica de mismo. Eso mismo, lo mismo que dijo la profesora. En el año 2006, el Ejecutivo necesitaba $700 millones para terminar de cuadrar el presupuesto. Como ustedes saben, por Constitución, para yo poder emitir deuda, necesito la aprobación de la legislatura. Y la legislatura, que aún en el 2006 no le reconocía legitimidad al gobernador por la situación de los pibazos, le dice, pues ahora te voy a pasar por la piedra, ahora yo no te voy a aprobar nada. Y dejaron que el gobierno entonces cerrara. Cosas importantes constitucionales que debemos mencionar aquí. Recuerden que toda medida fiscal tiene que iniciarse en la Cámara de Representantes. ¿Está bien? Presupuesto, contribuciones, lo que sea. Recuerden que el presidente de la Cámara de Representantes era José Aponte, uno de los sectores más radicales del Partido Nuevo Progresista en aquel momento. Y estuvieron dispuestos a que esto ocurriera. Ese año, para que ustedes tengan idea, se fue el gobierno, ¿verdad que sí? Lo vimos en el slide anterior. En 1996, Rosselló elimina, o el gobierno federal elimina, el Código de Rentas Internas y da un plazo de 10 años a las compañías farmacéuticas para que sigan gozando de los beneficios de la 936 en lo que decidían si se iban a otro país o si se ubicaban bajo la CFC. Ese periodo terminó en el 2006 también. ¿Está bien? Así que ahí vemos un cierre fuerte de farmacéutica. Y la burbuja de la construcción se pinchó. Ya la oferta de la construcción superaba la demanda y comienza el colapso de los empleos en el sector de empleo, en la manufactura y en la construcción. Lo vimos ahorita, si queremos podemos volver de nuevo a la tendencia, pero esos son los dos impactos fuertes que hubo y empieza a tirar hacia abajo. Y desde allá, Puerto Rico ha entrado en recesión por los últimos 7 años. Esta es la economía de Puerto Rico, 2002, 2004, 2006. Noten cómo cae hasta el 2012, 2013 también va a ser negativo. Y 2014, tengo que comentárselo a la profesora, se ajustó. Ahora es negativo, .4 también.
2013 negativo 0.8, 2014 negativo 0.4, o sea, los 2 años van a ser recesivos. Cosas de industria, o sea, a alguien le interesa, voy a explicar brevemente. Nosotros no usamos Producto Interno Bruto para crecimiento económico, utilizamos Producto Nacional Bruto, por lo que explicó la profesora. La diferencia entre Producto Interno Bruto y Producto Nacional Bruto es tan amplia que nosotros utilizamos lo que se queda para medir crecimiento. ¿Está bien? De nuevo, el Producto Nacional Bruto era... El Producto Interno Bruto Lo que menos fue. pago al exterior. Por lo tanto, como pagamos lo exterior, sería entonces lo que se queda aquí, lo de nuestros nacionales. Lo que no se pudiera ser puertorriqueño, estar radicado en Massachusetts, y si ese dinero sale, no cuenta como parte del Producto Nacional Bruto. Tiene que ser de lo que producen aquí, puede ser norteamericano, chino, pero estás en Puerto Rico y produces aquí en Puerto Rico, pues se cuenta dentro del Producto Nacional Bruto. Entonces, que tengo un poquito de cuidado con lo de los nacionales. No sé si lo va a explicar más adelante, pero ¿cuál es la diferencia entre recesión y depresión? Ok. Esto lo aplica a Puerto Rico. En términos técnicos, la mayoría de los países desarrollados, su contabilidad nacional se basa en trimestres, son 4 trimestres. Recesión son 3 trimestres en pérdida, en negativo. Exacto. Depresión ya es cuando, perdón, no, te dije un disparate. Recesión en 2 trimestres consecutivos. Cuando se da entonces 2 medios años, el año completo, entonces es depresión. Por lo tanto, Puerto Rico es depresión. Exacto. Es depresión. Lo que pasa es que Una una pregunta, porque los economistas aquí no nos ponemos de acuerdo. Yo digo que es depresión, pero los economistas de la vieja escuela dicen que hay que tener un poquito de cuidado. Es un debate interno realmente. Para mí es depresión. Si me quieren citar, el director Martínez dice que es depresión. Hay 2 o 3 economistas que queremos jubilar. Eso es parte de... Pero como quiera que se llame, es depresivo. Sí, eso es depresión. A Joaquín Villamil hay que retirarlo, lo digo con nombre y apellido. Esa gente ya, Elías Gutiérrez ya anda por ahí diciendo barbaridades y no se queda frío. Yo me quedo como que de verdad este individuo está tirando la estima que hemos creado en algún momento de esa manera. Pero hay depresiones que pueden durar ya 7 años, más de 7 años. La gran depresión de los Estados Unidos, el crack empieza en el 29, todavía en el 37 hubo otro crack adicional, hubo que chuparse el ciclo completo y lo que sacó fue la Segunda Guerra Mundial. Además de las políticas por el lado de la demanda de New Deal, fue totalmente la Segunda Guerra Mundial lo que llaman el keynesianismo militar, lo que saca al primer mundo de la Gran Recesión, la Gran Depresión. La variable demográfica, vamos a pasarle rapidito por encima, pero es un tema que estoy trabajando, que estoy tratando de darle difusión. Por favor, debátanlo todo el tiempo. Aquí hay un problema, no podemos seguir haciendo políticas que conlleven a que el país se siga vaciando. Yo sé que, qué sé yo, con todo el cariño que le tengo, y Esquiles dice que en Puerto Rico hacen falta solamente 2 millones de personas y que los demás se vayan o algo así. Eso está medio diario. Hay que tener un poquito de cuidado. ¿Qué se repite mucho? Estamos perdiendo población. Se repite mucho que estamos perdiendo población, pero los datos del censo no indican eso. De 2000 a 2010 hubo una pequeña ganancia en población y la proyección para el 2015 era un pequeño crecimiento de población. Revise el dato del censo. De 2000 al 2010 perdimos 2.2% de la población. Bajamos de 3.903.000 a 3.720.000. El censo lo puedes buscar en la página, o sea, está pública. Lo busqué, por eso te lo comento. Pero, con los datos que estamos trabajando del censo es que ahora mismo tenemos 3.600.000 y para el 2015-2018 vamos a continuar perdiendo población. Pero lo revisamos. Pero el punto es que con los datos que estamos trabajando, que nos envía el censo para las investigaciones, es que estamos perdiendo población. Matrimonios tienen menos hijos también. También. Era como la Colombia, 12 y otros 10 y otros. Nosotros somos menos que los baby boomers. Lo peor del caso, entiendo yo, es que la población hábil se reduce y la dependiente que ya Es la cosa. La población que ya está dejando de estar. De nuevo, todo esto está montado sobre una lógica capitalista. Si cambiamos esa lógica, quizás las cosas sean diferentes. Pero bajo el modelo que tenemos, las personas que están llegando al final de su etapa productiva para una economía capitalista está aumentando y la que se supone que lo sustituya va disminuyendo. Y eso puede ser bien problemático. Volvamos. Ya tenemos la situación económica. ¿Cómo esa parte económica conecta con la parte financiera del gobierno? ¿Por qué no degradan? Como regla general, las casas acreditadoras se ajustan a los mercados. Ya Puerto Rico llevaba año y medio negociando a nivel especulativo chatarra.
Lo que hicieron las casas acreditadoras simplemente fue ajustar a lo que decía el mercado. El mercado decía que todavía estábamos a nivel de inversión, pero ya nosotros estábamos negociando 9%. Por lo tanto, siempre el mercado se adelanta a la posición de las casas acreditadoras. Hay quien cree, no soy de esa línea, hay quien cree que era importante que fuéramos al mercado a llevar estos 3.500 millones, no para que nos prestaran el dinero, sino para demostrar que todavía teníamos habilidad para ir al mercado. Por lo tanto, si la confianza aumenta y podemos negociar intereses más bajos, puede ser entonces que las casas acreditadoras digan, espérate, si ya ustedes están negociando a nivel de inversión, subimos la clasificación. ¿Está bien? De nuevo, no soy de esa tendencia, pero hay que ser responsable de hacer lo que se hace. No, pero yo no entiendo eso. Porque si yo voy a mostrar mi habilidad de repago y todo lo que pueden esas cosas, y cojo a un interés mucho más caro, la lógica me dice que mira, o sea, mi repago va a ser mayor. ¿Sí? Al pago la deuda del 15% ese. Recuerden que estamos operando, Si se está pagando por el pero que estamos, hay que demostrar. lo que pasa es que estamos operando con técnicos subjetivos. Recuerden que esto no es un proceso automático. Esto no es como que, mira, hicieron todo, vamos a darle el botón aquí y se arregló la situación. Estos son gente que se reúnen, debaten, discuten y toman una decisión puramente subjetiva. Y por eso digo, hay gente de Moody's que dice que si nosotros logramos bajar en las negociaciones de bonos las tasas de interés, independientemente si estemos pagando o no, que ellos entonces aumentarían nuestra clasificación. Pero de nuevo, eso es una cuestión técnica de ellos, no habría que ver cómo ellos se están reuniendo y cómo están llevando a cabo sus decisiones. Se lo dejo para que le den cabeza también a eso. Deuda de los estados. Vamos a ver si nosotros de verdad estamos tan mal. Cuando yo cojo la deuda de Puerto Rico o la de cualquier estado y la divido entre la de su población, voy a tener la deuda per cápita. Y en el caso que la de Puerto Rico es alta, pero hay dos más altas. Y hay una bastante cercana. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Noten, vean la de Texas, vean la de Nueva York y California. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre Texas y Nueva York y California? Los gobiernos de California y Nueva York son gobiernos liberales, los gobiernos de Texas son gobiernos conservadores. Eso va a ser una tendencia bien fuerte en los Estados Unidos. Gobiernos liberales van a tener gobiernos más grandes y mayor cantidad de gasto social, gobiernos más conservadores van a tener menor cantidad de gasto social, por lo tanto su deuda va a ser menor. ¿Por qué California, Nueva York y no está, pero New Jersey no están en degradación con nosotros? Porque ellos no nos creen que nosotros podamos reactivar la economía. Ese es el último punto de Moody's Standard & Poor's. Cuando analizamos esta deuda por población, realmente no estamos en nada tan grave. Lo que tenemos es una situación de que nuestra economía lleva 7 años que no crece. Y si tu economía no crece, en algún momento, si tu economía no crece, pero los intereses siguen aumentando tu deuda, va a llegar el momento en que no vas a poder pagar. Una pregunta, ahí no está incluida la deuda federal, ¿cierto? Per cápita. Vamos a esa hora. Ahí está la federal. Ahí está la federal. Mire la de Puerto Rico y mire la federal. El asterisco, Puerto Rico vuelve a utilizar PNB para esto, no utiliza el Producto Interno Bruto. Noten, en Estados Unidos, 107%, Puerto Rico, 100%. Y la federal, por per cápita, como quiera, sigue siendo abismalmente mayor. Esto es lo que dice el TIPARI. El TIPARI, el partido del TEN, lo que dice es que el gobierno federal no debe existir y que por gastar tanto le tienen que poner contribuciones a los ciudadanos. Y que lo que debería existir es el ejército de los Estados Unidos, un presidente y un congreso mínimo y se acabó el problema. Todo lo demás le corresponde a los estados. De más está decir que estoy totalmente opuesto a esa posición, pero eso es lo que ellos comentan por este temor que tienen aquí. Puerto Rico tiene 100% de su Producto Interno Bruto. Del Producto Nacional. Del Producto Nacional. Sí, pero puse el asterisco abajo. Para Puerto Rico utilizamos Producto Nacional. ¿Está bien? Si yo pongo el Producto Interno Bruto, da 64%, que tampoco sería tan malo. O sea, que en Estados Unidos gastan más, gastan más de lo que, o sea, deben más de lo que. Pueden buscarla en Google un momento. Esto es la guerra de Irak. La guerra de Irak disparó la deuda, China compró la mayor parte
Y el comentario de ciertos sectores conservadores de Estados Unidos es hipotecaste a la nación por una guerra que no pudiste ganar y ahora los chinos controlan nuestra deuda. Y los liberales dicen, sí, pero la guerra la pagaron ustedes, fueron los conservadores los que metieron a Estados Unidos en la guerra, ¿no? Así que hay un balance. Los 3.500 millones. Los 3.500 millones todavía no se han emitido, todavía no están aquí. ¿Está bien? Todavía no hemos cogido prestado ni un solo dólar de esa emisión. Después vamos a tener que entonces incluirlo y modelar el análisis. Entonces, nada, ¿qué es lo que dice la casa acreditadora? Para darle velocidad a esto, nos degradaron a BB+, vimos la tabla ahorita. Lo que implica que existen dudas con nuestro pago, realmente ellos reconocen que se han hecho unas reformas que ellos habían pedido, pero la economía no crece, así que nos degradaron entonces solamente un nivel en el área de especulaciones. El problema que estamos teniendo es, que es lo que ellos están viendo, porque no degradan a Nueva York y a nosotros sí, ni degradan a California tampoco, es que si ellos... Hay una cosa, ¿alguna vez han escuchado cuando hablan de análisis actuarial? El análisis actuarial es una técnica para traer a valor presente las obligaciones futuras. Si nosotros fuéramos a traer a valor presente las obligaciones de todos nuestros bonos, no tenemos suficiente capital en el Banco Gubernamental de Fomento para liquidarla. ¿Está bien? Y eso también se toma en consideración a la hora de evaluar solvencia en sistemas de retiro y capacidad de coger prestado por los estados. Las agencias reconocen que uno de los esfuerzos importantes. Reforma de retiro gobierno central, reforma de retiro de maestros. Súper controversiales. Esto fue lo que le ganó tiempo a la administración de García Padilla. Lo que le ganó tiempo a la administración Fortunio fue la ley 7. ¿Qué es lo que significa eso? Que para las casas acreditadoras, todo gobierno que recorte a sus ciudadanos en virtud de mantener sus obligaciones son gobiernos celebrados. Es algo que suena bien terrible, es algo de lo que la mayoría de nosotros estamos bien en contra, pero las casas acreditadoras tienen ese poder sobre los gobiernos. Entonces, las reformas de retiro sería, ese es el futuro, ¿verdad? Si yo quiero un futuro, eso iría entonces, ¿cierto yo? A la actualidad. Exacto, ya ahora esa obligación actuarial no existe. Cosas que le quiero traer internas que no se discutieron bien. Reforma de retiro de maestros, reforma de retiro de gobierno central. Para cierta generación no tuvo cierto impacto. El problema lo tenemos nosotros que nos cerraron los dos. O sea, si entro a trabajar como maestro, entro a trabajar como gobierno, yo no tengo ningún tipo de sistema de retiro. Incluso, la razón por la que los maestros no han podido irse a la huelga de lleno es porque hay un sector del magisterio que se beneficia con el aumento de la reforma de retiro de maestros. Hay un sector que obviamente no, y tendrán que chocar en su asamblea, decidir van a hacer huelga, etc. Pero el problema grave, realmente lo tenemos nosotros. Realmente nosotros ya... Nosotros los jóvenes, te refieres. Ah, exacto. Sí, Los no retirados a la fecha. Sí. lo que estamos en el mercado laboral en la actualidad. ¿Qué es lo que quiero traer con esto? Se pensó en que esto podía afectar a una generación más joven y nadie protestó por eso. La gente protestó porque yo, como diría Marx, defender mis necesidades materiales inmediatas, y no les miento, esto es una indiscreción mía, me dolió que la manera en que se trabajó esto es, me están quitando esto que es mío, me están quitando esto que es mío, si no me lo quitan, quítaselo el que venga después. No, y son discusiones que he tenido con familiares, padres, dolió la manera en que lo trabajaron, pero eso es parte de las cosas que se tienen que trabajar. ¿Cuáles son las propuestas que están actualmente sobre la mesa? 2% de ahorro en las agencias. Reestructuraciones. Ya ustedes saben lo que eso significa. En su momento no sabemos si vaya a venir otra ley 7. De más está decir que las oficinas que trabajan están totalmente opuestos a esto, se votó en contra de la reforma de retiro de maestros y se va a votar en contra de posibles ajustes que vayan en los pagos del ingreso de los trabajadores. Renegociar pagos que tienen que hacerse abonistas a corto plazo. La cláusula de aceleración es una cosa bien particular, eso es más peligroso que el full faith and credit. ¿Qué es la cláusula de aceleración? Yo emito el bono a nivel de inversión. Si me degradan a nivel especulativo, como ya el caballero no tiene una inversión conmigo, él tiene la opción de venir al tribunal y decirme a mí, págame todo. Y si yo no tengo ese dinero y el bono tenía full faith and credit, él puede pedir que se vaya al fondo general, los recursos disponibles, y se le paga en el fondo general y la Universidad de Puerto Rico se quede sin chavo.
¿Está bien? Eso está en un proceso de negociación, no ha terminado. Son los que están en términos de madurez. No, estos son que se vencían la madurez llegaba en el 2020, pero como ya no son grados de inversión, ellos tienen el derecho contractual, lo pusimos nosotros en el contrato, cuando digo nosotros, el gobierno de Puerto Rico, en el contrato para exigir su cumplimiento al momento. Una cláusula de aceleración. Sí, estás acelerando, por ejemplo, lo emitimos en el 90, 30 años. En el 2020 llegaba la madurez y había que liquidar el bono. En 2014 nos tiraron una especulación, ellos pueden venir ahora y decir, no, tienes que cumplirme con el bono y lo tenemos aquí firmado contractualmente. Te pregunto, ¿eso es lo mismo que no sé el término? COLLA, COLATE. Sí, ese es el cláusula de aceleración. Exacto. Eso básicamente tiene dos efectos. Uno es que hay que sacar los chavos para pagar. Al momento. Y el otro es que de algún sitio tenemos que ponerlo prestado para ir. Vamos a tener que pagar interés. Parte de los 3.500 millones son para los que no se puedan pagar si no tuviéramos el dinero al momento y si no fuéramos exitosos en la negociación. Cosas que hay que comentar, por lo que trae el caballero. Lo que ellos nos están pidiendo es aumento en los plazos, nosotros nunca hemos incumplido, y aumento en la tasa. Significa eso, si era el 2020, yo no te lo acelero, ahora lo quiero decir. Eso es usurería en cualquier liga, pero eso es lo que están pidiendo. Yo hoy leí por ahí algún sitio que una de las alternativas que teníamos era enmendar la Constitución y eliminar la cláusula de pago preferencial Se puede. y el beneficio. Pero la En ley contra, de hecho, esta emisión de 3.500, esto es mi opinión, fue fatal. Es fatal. Enmendar la Constitución se pueda, pero la población tendría que votar en el referéndum. sí, Y se puede de hacer qué implica el beneficio en términos de la situación mundial. No habría límite constitucional para poder seguir cogiendo prestado. No, pero no me están entendiendo. No, la otra. La obligación de pagar. La del Está límite. constitucionalmente establecida. El forfeit and credit. No, una cosa no tiene que ver entonces ahí con la otra. Lo que nos están diciendo es, vamos a ampliar el techo. No me refiero a esa parte. Ok. Enmendar esa cláusula. Ajá. Eliminamos la obligación constitucional de pagar. ¿Cómo va a beneficiar? Primero, habría que obviamente votar y aprobarlo. Exacto, una vez el proceso legal esté superado, lo enmendamos. Sí. Podríamos entonces tirar a default toda la deuda sin que pudieran ir al tribunal a solicitar el pago de la misma a través del fondo Pero no federal. tendría que ser prospectivo. No necesariamente. Eso es mi pregunta. Podemos ponerle la ley que sea. Exacto. Es que una de las O sea que bueno, tendría un beneficio. Sí, pero es más complicado. Como usted lo plantea, de hacer todo el proceso constitucional, lo ideal. Nosotros tenemos todavía una cosa que se llama police power, caso de Estado. Y hay una decisión en el estado de Nueva Jersey de que si el pago de la deuda impide el sano cumplimiento de las labores gubernamentales, el Estado se reserva el police power para poder entonces incumplir en el menoscabo de las relaciones contractuales. Tenemos esa Y para todo eso hay que tener voluntad política, que son pantalones. No, pero ojo, vamos con calma, esto quería tocarlo más adelante, suave. Pudiéramos hacerlo y pudiéramos no pagar, pero recuerden que mi generación, nuestro 401k, está invertido en fondos mutuos con bonos municipales. Si nosotros nos vamos en default, yo me quedo sin ahorro. Literalmente yo. O sea, que saquen el dinero primero y hagan eso después. No. Ese es el problema. Con el 401k es restringido. No puedes hacerlo. No pagan la Inmediato. Exacto. Por eso les digo que la manera en que se están tomando, se están llevando a cabo los debates, de nuevo, el representante tiene una visión de que quiere desarrollar talentos, nuestros nuevos esquemas generacionales, pero ojo, no pueden dar un cantazo bien duro si no hacen eso. Tienen que tenerlo claro, también pueden hacerlo, pero vamos a tener que hacer la maleta y terminar de irnos lo que estamos haciendo. Pero viendo la posición, como volvería a hacer lo mismo, hay que pensar en el común más que en el bien común. Beneficio de Puerto Rico. O sea que si yo cojo la maleta y me voy, Pues quizás, como dijo aquel, con 2 millones que tengamos suficiente. claro, digamos. Voy a comentar un poco sobre el impacto de que Puerto Rico no se puede ir a la quiebra por ser una economía. No podemos irnos a quiebra a nivel de jurisdicción federal.
pero a nivel del Supremo de Puerto Rico. está pasando. Y además eso es radicar una quiebra para la reestructuración, pero realmente lo que están planteando me parece es el default, es decir, mira, nosotros no podemos pagar y punto. Y ahí entonces ellos Que en términos prácticos es igual que más o menos sí, está no puedo pagar, se acabaron los chavos. Está bien, pero lo que quiero decir es que no se puede, ahora en serio, lo del default se podría, pero piensen que hay muchos trabajadores que podrían perder sus ahorros y entonces podríamos decir, tener un clash social de, pues mejor recortarle las pensiones a los retirados y no me toques entonces lo mismo. Y entonces ahí tenemos el debate de qué es el bienestar común, si es mantener las pensiones como están o si es entonces qué grupo vamos a tomar. Pero podríamos utilizar ese cambio a la Constitución para evitar esa usurería. O sea, porque no tenemos De hecho, que hay que cambiar la Constitución, es pasarlo a nivel de ley. Ahora, esos dineros, Una. El caballero y después el caballero, usted terminó caballero. No está bien. Sí. pero también hay que ver que esos dineros están invertidos en fondos que a su vez fomentan la educación y hay una serie de otras cosas. Y usted quitarle eso, entonces, y ahora qué hacemos con todo eso, ¿cómo le va a pagar un maestro universitario? Es problemático. O lo que sea. Yo voy a tirarme otra indiscreción, voy con usted ahora, voy a tirarme otra indiscreción de cuál es la otra opción posible, que ahí sí harían falta los pantalones que trae el caballero. Aquí realmente el problema que se tuvo para toda esta crisis es que existen empresas de especulación en Puerto Rico como UBS. UBS cogió fondos de retiro para invertir en el mercado de bonos municipales. Como el rendimiento no era tanto al esperado, buscó capitalistas puertorriqueños para invertir en esos fondos mutuos y después les pidió que hicieran préstamos con el fondo mutuo como colateral para meterlos en el fondo mutuo. Y eso sí tenía que vender en Puerto Rico para evitar el escrutinio federal. Y todos esos bonos se fueron a pique. Y son cosas que UBS tiene que responder. A nivel local, porque tenemos presencia aquí física, se le lleva la demanda a Miguel Pereira allí en Atorrey. pero si ellos salieron Sí, pero el mismo gobierno no lo Se tiene que liquidar su capital. Tienen que liquidar su capital y tienen que responder. O sea, generaron una pérdida, ya en el negocio. De nuevo, eso es como nosotros queramos conceptualizar el mundo. Eso es, una pregunta, en el caso de default que se sale la 401, ¿no se ahorraría tanto el gobierno que pueda responderle a todos esos 401 y sobrarle? lo que pasa es que, de nuevo, vamos a volver a los pantalones. Habría que ver hasta qué punto llega la negociación con los acreedores. El problema que estamos teniendo en Puerto Rico, de nuevo, un país que depende de los Estados Unidos, no que dependa, sino que pertenece a los Estados Unidos, puede incluirnos inmediatamente la sindicatura. Y ya tenemos la sindicatura bancaria, tenemos la policía bajo sindicatura, tenemos los fondos federales en sindicatura, podría haber una sindicatura general, podemos cerrar la asamblea legislativa, que yo creo que es el sueño de mucha gente dice la legislatura, pues vamos a cerrar y traemos para el sindicato norteamericano que nos hablen de nuevo. Pero podría ser peligroso porque por lo general los síndicos de la Reserva Federal, del Departamento del Tesoro, son personas que todo lo ven a través de dólares y centavos y no del dólar humano. Y ellos van a responder a su mejor interés, no van a responder al interés de nadie en Puerto Rico, ni de los retirados bajo gobierno central, ni con los suburbanos, ni nada. O sea, no vamos todos contra el piso. Está bien que eso tienen que tenerlo claro. El fantasma de la sindicatura no ha desaparecido. Lo tenemos ahí y la presión está bien fuerte. Incluso, saben que los 3.500 millones que queremos ir al mercado ahora, ya es una sindicatura de 3 bancos los que lo van a estar manejando. El Royal Bank de Canadá, Morgan Sachs y... No hay JP Morgan. Se me fue el otro banco, ya mismo me acuerdo, pero son 3 bancos, 2 norteamericanos y 1 canadienses que van a estar bregando con toda nuestra emisión de Y realmente no son 3.500, porque lo que nos va a sobrar no es eso. ¿Entienden por qué? Estos bonos, como estamos a nivel de especulación, se hacen algo que se llama a descuento, discounting. Es una mala traducción, véanlo como descuento. Que lo que significa es que tenemos que pagar seguro por esos bonos, el costo de la transacción es mayor, el costo de los fees es mayor. Nosotros nos vamos a quedar con un 65% de ese precio. ¿Está bien? Los costos global, el descuento, la tasa de descuento global, para eso es 35% de cada uno. Para que esté todo el mundo claro. ¿Cuánto era antes? ¿Ah? ¿Cuánto era antes? Cuando estábamos a nivel de inversión, 8 o 10%. O sea, era el interés, rendimiento, más el fee de venderlo, etc. Era bien bajito. O sea, nosotros nos quedábamos con la mayoría de la inversión. ¿Tenemos una idea de cuánto sería el interés ajustado por esa pérdida?
O sea, pues porque si tú pagas 12% de interés por la deuda completa, pero realmente estás recibiendo 65%, ¿cuánto es ese 12%? El 65%, ese es el interés real. Exacto, si sería, no. De lo que recibe. No, nosotros recibimos 2.400 millones. Nosotros vamos a pagar el 12% de los 3.500 millones. Exacto. Eso, sí, la deuda es ¿cuánto es el 12% completita. de los 3.500 de lo que realmente recibimos? Que es en verdad 20 y pico por ciento. Exacto. Realmente estamos pagando 20 y pico por ciento del dinero que recibimos. Si lo ves así con respecto a lo que recibimos, sí. Exacto. Ese es el caso. Es increíble. Tenemos ese problema. El ejemplo que usted puso ahorita es como con el bono, en el sentido de que ustedes no tienen dinero por un préstamo y ese préstamo se lo vierte en el bono Sí, eso bajó. mismo. Miren lo que se va a hacer. Con ese dinero, de acuerdo con el proyecto de ley, y después con unas otras cosas, pues violaría la ley, pero aquí ya eso no le interesa mucho a otros sectores. El dinero se va a utilizar para pagar una deuda de la autoridad de edificios públicos. ¿Pero por qué? Si es corporación privada, pues si edificios públicos con subsidio del Fondo General. Se va a pagar el déficit, ciertos bonos que maduran ahora, y rogar porque nos quede suficiente dinero líquido para el próximo año fiscal coger prestado con este dinero que tenemos prestado como colateral para poder seguir funcionando. ¿Está bien? Ese es más o menos el esquema. De nuevo, compañero, es mucho más complejo, esto es bien duro, pero estoy tratando de ponerlo en palabras simples, esto es bien técnico. ¿Qué opciones tengo? Heriberto, perdona que interrumpa. El salón nos lo prestan de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Yo puedo empujarlo un poquito porque me dan tiempo para recoger aquí. Yo creo que en 10 minutos yo acabo. Ok. Vamos a Y te ver. ayudamos a de nuevo. recoger entonces para que lo pasen más fácil. Sí, no, pero de nuevo, o sea, voy a recordarles lo que ¿verdad? Les mencioné para la clase de Marta. Si pueden posponer algunas de las preguntas, ¿verdad? Las podemos enviar, me las escriben, yo las paso y entonces después yo comparto las respuestas para, ¿verdad? Para tener tiempo para que él termine adecuadamente y entonces unas preguntitas y recogemos. Bueno, vamos allá, vamos a acabar esto rapidito. Otras opciones posibles que estamos impulsando desde sectores más progresistas, más de izquierda, ¿no? Reforma contributiva. El IVU, no importa lo que escuchen en las radios, el IVU es malo en cualquier parte del mundo, incluso en los Estados Unidos. Florida tiene problemas de captación, Minnesota tiene problemas de captación, donde quiera que el IVU se pone es problemático. El impuesto al valor añadido es un poco más, se autofiscaliza y es más eficiente. Al final sigue pasando lo mismo, ¿no? Al final hay que pagarlo a través del consumo. Pero para que tengan una idea, los países socialdemócratas europeos tienen el impuesto al valor añadido del 20 al 22%. O sea, los impuestos al valor añadido pueden ser regresivos, pero son tan eficientes que muchas veces los gobiernos prefieren poner el IVA y bajar las contribuciones sobre ingresos. Porque las contribuciones sobre ingresos hay que ver que no sean confiscatorias. Está bien, hay personas que ya están diciendo, mira, me estás cobrando 33% de contribuciones sobre ingresos, me estás cobrando el IVU, me estás cobrando CRIM, o sea, me tienes que dar un break, tienes que dar un respiro para poder cobrar. Búsqueda de las eficiencias gubernamentales. Este es bien particular porque la gente quiere ver el gobierno con todo. Yo creo que la mayor parte de los problemas del gobierno se resuelven con buscar eficiencias en el Departamento de Educación. El Departamento de Educación es un monstruo de $4.000 millones y a los maestros no les están pagando $20 millones. Y a veces no hay chavos ni para copias, ni para libros, ni para nada. Tenemos una idea de dónde se pierde ese dinero, pero tenemos ahí un problema de gobierno permanente en ciertas regiones que independientemente del partido siempre se busca un beneficio para unos grupos. O sea, tenemos ya bloques intrapartidos que se defienden y buscan que esas eficiencias en el Departamento de Educación no se den. Tenemos que ser cuidadosos. Yo soy de las personas que creen en el gobierno y creo en el Estado. Yo no creo en privatización. Y muchas veces eficiencia gubernamental rápido es privatízalo porque lo hace mejor. Y tenemos ya el ejemplo del aeropuerto, ¿no? El aeropuerto pertenece a la autoridad de puerto. El gobierno de Puerto Rico, con todo lo que pudo haber ocurrido, lo puso a producir, lo puso a generar ganancias, lo volvió atractivo, lo privatizamos y nosotros nos quedamos con lo que generan pérdidas. Contra, si el sector privado es mejor que el sector público, porque el sector privado no coge todo lo peligroso, lo pone a producir, hizo dinero y nos dejó a nosotros el que generaba ganancias. No, esta dicotomía de que el sector privado es la liberación y el sector público es ineficiente, hay que volarle el canto porque de verdad que eso ya hasta crea malestar que no tenga que discutirlo en el siglo XXI. Y la control y reestructuración de las corporaciones públicas.
aquí hay que tener mucho cuidado porque aquí rápido la tendencia es que las uniones son las culpables. La UTIEL le cuesta a la Autoridad de Energía Eléctrica menos del 1% de su ingreso general. O sea, el problema que tenemos en energía eléctrica no es la UTIEL. Ahora tenemos un cartel petrolero, intentamos no tocar ese cartel y cogemos a Jaramillo y lo pasamos por la piedra cada vez que podemos. No, tenemos que invertir la ecuación. En todo este proceso, Jaramillo, Ricardo Santos han sido aliados fundamentales a la hora de nosotros intentar descubrir por dónde es que se está liquiendo todo ese dinero en la Autoridad de Energía Eléctrica, pero la prensa no es neutral. Está bien, el Nuevo Día no es neutral, el vocero no es neutral, hay unos intereses económicos envueltos ahí detrás y siempre vamos a partir por lo más fino, por organizaciones sindicales y organizaciones ambientalistas. Y siempre vamos a proteger los grandes intereses económicos. Ese es el país en el que estamos viviendo. ¿Por qué incluyo? Deuda de Puerto Rico 2012, 76% fueron corporaciones públicas. Ahí lo pueden ver en un bizcocho chévere, van a ver que la deuda del gobierno central, tenemos que reconocer hasta cierto punto que de Alejandro para atrás, esa parte del gobierno central han sido bastante responsables a la hora de pedir prestado. El único que se excedió fue Pedro Rosselló, pero todos los demás, Sila, Aníbal, Fortuna, Alejandro, por ahí para todo el mundo fueron bastante responsables con esa medida. Ahora, no fueron responsables de ponerle control a las corporaciones públicas. Las corporaciones públicas se fueron y aprendí hace 2 semanas en Derecho Corporativo una cosa que se llama descorrer el velo corporativo. Las casas acreditadoras descubrieron el velo corporativo y dijeron, todo esto al final que responde el Fondo General, por lo tanto degradamos general. Y ahí pues estamos cargando con malas decisiones de las corporaciones públicas. Muchas cosas malas, para avanzar rapidito, muchas cosas malas, vamos ahora a pensar qué vamos a hacer. Yo creo en los municipios. ¿Cuántos de aquí han escuchado que tenemos muchos municipios? ¿Verdad que sí? Vamos a eliminar Hormiguero, que es un pueblo pequeño, y lo hacemos un barrio para Mayagüez. No, yo también me opongo, por completo. No, lo que estoy a favor de los municipios. Los municipios tienen contacto directo con la gente. No culpemos a los municipios por lo que han hecho las corporaciones públicas. Tenemos que estar bien claros en eso, que el gobierno no es un todo. Bueno, todos dicen que igual asume las partes, en este caso no. En este caso, curiosamente, los municipios han sido mucho más responsables que las corporaciones públicas a la hora de manejar los recursos. Que si el alcalde es azul o rojo y le dio trabajo a aquel, sí, hay unos excesos que tenemos que bregar con las ineficiencias, con la corrupción, pero que los números hablan, ¿no? ¿Qué podemos hacer con los municipios? Tenemos que buscar las ventajas comparativas. En Caguas, por ejemplo, área norte, somos una isla, tenemos 78 pueblos. Entonces queremos invertir en campos de golf. Gente, los campos de golf es lo más ineficiente del mundo. Requiere agua como loco, requiere buen clima, requiere unos mantenimientos espectaculares, requieren que haya una gente de mucho dinero que venga aquí a jugar golf, cuál es el impacto económico que eso deja, y tenemos lugares como Jamaica, República Dominicana y Cuba que tienen mayor extensión territorial y muchas veces ofrecen ciertos costos para estos temas que pueden atraer los que nosotros. Un pueblo del centro de la isla no debe invertir en capital y maquinaria acuática. ¿Quién recuerda eso? Yo era profesor en CIMATEC y recuerdo cuando la abogada pasó frente a la plaza, yo estaba comprando un café y estaba hablando ella de esa idea. Y el punto es que en Cagua ni siquiera uno puede pasar un kayak por todo el río Cahuita. Son cosas que de haber ganado y haberlo hecho, pero el Cagua no pasa por ahí, así que ok, ¿qué es lo que nosotros tenemos pensado? Esto es un think tank aparte, esto no es gobierno oficina, esto somos gente de la universidad. Esto lo trajo Willy Miranda Marín. ¿Está bien? Le voy a dar total crédito al fenecido alcalde de Cabo. Si tenemos muchos municipios, no podemos tener 78 de todos. No podemos tener un hospital en cada uno. Yo quisiera tener un 300 de UPS en cada municipio, sería lo ideal, pero a nivel de costos no podemos. Pues entonces, ¿por qué no nos organizamos en regiones? Seguimos manteniendo los municipios, las alcaldías seguimos jugando AA, que eso no tiene que ver nada con el caso, pero empezamos a consolidar unas regiones en específico. ¿Los mineros tienen equipo AA? Sí. Porque mi familia es de Sidra y tú jugamos aquí. Y estamos ahora mismo como mi familia es de Sidra y siempre Sidra gana. Mentira, rapidito. En Caguas existe lo que se conoce como INTECO, Iniciativa Tecnológica Centro-Oriental. Ahí tienen todos los municipios contenidos. ¿Qué es lo que hicimos? Le estamos dando incentivos para áreas de la economía que queremos desarrollar. Ayuda a clases, todo tecnológico, la pizarra, una cosa espectacular.
los municipios aportan a la escuela. Por eso es que la escuela puede tener ese nivel de desarrollo. La semana pasada salió en el Nuevo Día, una de nuestras estudiantes encontró una proteína que tenía que ver también para la cuestión del Alzheimer. No recuerdo ahora, salió en el periódico y me molesté porque me enteré por el periódico y no me llamaron de la escuela para decírmelo, pero estamos ya haciendo cosas bien interesantes. Cipritec es un área de innovación, se están haciendo competencias internacionales de robótica, se están haciendo investigaciones de ingeniería y tenemos una pantalla gigante, ya mismo se las enseño, donde se están proyectando todos los festivales de cortometrajes, tanto de Caguas como de todo Puerto Rico. Tenemos alianzas académicas y estratégicas, en esta pude participar de lleno. Nosotros tenemos un centro de energía en la Universidad del Turabo. Es un espacio, lo van a ver también ya mismo, yo le puse una foto, donde tenemos un montón de prototipos de energía renovable, viento, agua, hidráulica, etc. Y la Universidad del Turabo presta a sus profesores de ingeniería, nosotros prestamos a los estudiantes. Y empezaremos, tenemos una incubadora de los proyectos de tecnología también, yo vivía bien cerca de donde estaba esa incubadora allí en Caguas, y ya han salido compañías para desarrollo de software, desarrollo de aplicaciones, y hay otra que surgió bien interesante, que era con la fibra óptica de energía eléctrica, poder dar internet gratuito a todo el pueblo de Caguas sin necesidad de intermediarios como Liberty y esas cosas, pero esa la tienen en stand-by porque... Nada, ahí tiene Cipritec, esta es la pantalla de la que les hablaba. Este es Cimatec, aquí daba yo un clase y este es el centro de energía de la Universidad del Turabo. Todo eso es Intec. Y ahí que se están haciendo todo ese proceso de alianza. De nuevo, me excuso por la foto, a veces no vuelvo lo que sigo poniendo fotos y luego todo un PowerPoint de fotos, pero esto está bien espectacular. Eso por dentro es gigantesco, la calidad de investigación que se está haciendo ya está reconocida y todo eso es iniciativa pública, iniciativa de municipios que se quieren unir y áreas del sector privado que quieran venir entonces a invertir con nosotros también. O sea, me parece que es una cuestión totalmente posible. Claro que sí. Usted vaya a llegar, Heriberto Martínez me dijo que viniera. No creo que por nombre nadie dice que... No, para el centro de energía puede entrar en cualquier momento y Cipritec está abierto también como museo todo el día. La escuela es la que van a poner un poquito de control, pero no son bien estrictos. Nuevas formas de organizar la economía de los municipios. Por favor, compañeros, podemos hacer un foro completamente distinto y me ofrezco. Vamos a romper con la mentalidad de la maximización de ganancias. Puerto Rico es una isla. Está bien, Puerto Rico es una isla, no podemos pensar, voy a hacer tal cosa y me voy a hacer millonario organizando una empresa, una corporación que haga X cosas. Quizás haya la suerte con las áreas de tecnología, pero tenemos que empezar a cambiar la mentalidad de cómo vamos a construir nuestra producción. ¿Está bien? Podemos establecer empresas de trabajadores y cooperativas. ¿Cuántos han escuchado aquí que la agricultura en Puerto Rico es inviable? ¿No es posible? Pues no es posible bajo la lógica capitalista porque no genera ganancia. Pero ¿y si los trabajadores agricultores lo que quieren es sembrar y tener un salario? ¿Qué hacemos? Eliminamos la parte de la ganancia, buscamos una alianza con el gobierno y fundamos una cooperativa agrícola. Tenemos un encargo, por eso lo vi con mis propios ojos de cómo esto está funcionando. Educativa, transporte en educativa. Nosotros hicimos realmente fue una empresa de trabajadores, no fue cooperativa, de 5 maestros de matemática para el turismo. Entonces esto fue antes de la ley 30 del año pasado que nos pusieron contribuciones, pero nosotros básicamente estábamos organizados como cooperativa, teníamos un salario por hora y al final si había ganancia, nosotros liquidamos la ganancia entre los 5 maestros por aportación. Son formas que nadie nos iba a hacer un préstamo para montar una corporación de maestros de matemáticas. Las microempresas comunitarias, tenemos la Barrera Morales en Caguas, tiene una empresa de producción de composta, ya están generando ingresos, son 7 jóvenes. 7 jóvenes y ya los 7 jóvenes están cobrando su salario de esta corporación. Y lo más importante, el abonamiento entre el gobierno municipal y organizaciones económicas del municipio o región. ¿En Hormigueros hay cooperativa? ¿De ahorro y crédito? Sí. ¿Cuántos aquí son miembros? Yo soy de Cabasco. 1, 2, 3, no, tenemos que pensarnos en la cooperativa de ahorro y crédito. Pues está bien, ese es bueno, está bien, bien bueno. No, cualquier cooperativa es buena, muy bien. Entonces, lo que decía la profesora, enfoque en infraestructura, carreteras y caminos tienen que estar bien asfaltados. ¿Por qué? Porque si Colosa empieza a funcionar y yo tengo que llevar eso a
a San Juan, al puerto de San Juan, ¿cuánto me cuesta tener que coger las luces de la número 2, coger un roto, el camión, etcétera? Yo necesito que todo eso esté al día. Tenemos que proteger áreas verdes y tenemos que ser muy conscientes de que en Puerto Rico no podemos seguir expandiéndose a los lados, tenemos que empezar a crecer hacia arriba. Yo vivo en Santurce, cuando yo vivo en un piso 14, y cuando yo miro la ventana, la cantidad de espacio entre edificios es absurda. Vamos a llenar todo ese espacio de edificios, vamos a repoblar las ciudades, entonces vamos a Manhattan y nos impresionamos. Pero entonces venimos a Puerto Rico y cuando vemos el mapa, tenemos urbanizaciones que van desde San Juan hasta Las Piedras, casi juntos. Y lo que tenemos es un desparramo urbano absurdo. ¿Y qué ocurre? El costo de yo moverme todos los días de Las Piedras a San Juan, porque mucha gente que trabaja en San Juan vive en Las Piedras, el tapón, la gasolina, tiempo con la familia, terminamos obteniendo ingresos, pero lo dilapidamos todo en gastos de supervivencia, no en el disfrute, ¿no? Revitalización de los cascos urbanos, para mí eso es bien importante, y tenemos que empezar a romper con el pasado. Esta infraestructura no sirve de morida para afuera. Eso de que bendito, yo me acuerdo cuando ellos jugaban con qué sé yo qué más. No es un árbol, no produce oxígeno, produce otras cosas. Liquidamos, lo tiramos contra el piso. Maximizar ventajas comparativas. Áreas rurales y costeras, tenemos ecoturismo, tenemos cuevas, Camuy es muy buena en meteorología, tenemos la pesca artesanal, agricultura orgánica. En San Juan ya tenemos 3 empresas de bicijangueo, ¿no? Los turistas llegan, compran, alquilan la bicicleta por un par de horas, la bicicleta tiene un chip y por ley tienen que usar el casco. Si el gringo después se lo quita, problema de él, pero siempre salen de allí con un casco puesto, ¿no? Y las 3 empresas generan en total como 15 empleos. O sea, los muchachos están activos ahí todo el tiempo. Museos, calles, artes, murales, ¿qué es eso? Eso es entretenimiento. Los muchachos que yo les daba clases se aburren en verano. Ya soy un muchacho de 14 años, junio 23. 2014. ¿Ah? O viendo televisión o me congrego a hacer cosas que quizás no sean las más productivas, ¿no? Empresa criminal, lo que sea. Vamos a empezar a hacerlo, a montar arte, ¿no? Hemos visto que funciona. Infraestructura vertical son los edificios, manufactura. Yo estoy trabajando ahora en una cosa que se llama la ley Marcora, incluso lo publiqué en 80 grados. La ley Marcora fue una estrategia que se utilizó en Italia en los 80 cuando la crisis económica, para que los trabajadores de empresas que cerraban, si se organizaban como cooperativa, en lugar de darle el subsidio por desempleo mensual, le daban el monto total. Pero con la condición de que ellos tenían que con ese monto formar la cooperativa y comprar esa empresa y mantener la producción. Eso en Puerto Rico no existe. Vamos a ver si lo radicamos ahora para abrir. Tenemos una reunión pendiente, pero el punto de la manufactura no se puede porque no genera ganancia, me sale más barato producir en República Dominicana, pero yo quiero ser ingeniero. Vamos a producirlo en Puerto Rico y vamos a ver qué sale. Gracias por su tiempo y nada, pensemos siempre en Puerto Rico que queremos construir. Y perdón por extenderme tanto. No, está bien. De hecho, tuviste menos tiempo que lo que se suponía. Una observación que quiero hacerte tanto a ti como a Marta es que me gustaría ver por lo menos una transparencia, pero preferible 5 o 6, donde desglose de qué sirve la soberanía para salir de este tipo de situación. Y yo sé que hay montones de formas en que la soberanía va a ayudar. De hecho, cuando pongo esto de los municipios, es tratando de pensar o de repensar que una vez obtengamos la soberanía, la independencia, bueno, yo independentista, lo digo abiertamente, ¿no? No es solamente lograr la separación de los Estados Unidos y ya, es que tenemos que pensar en cuál va a ser la política pública que vamos a ejercer. Mañana podemos obtener la soberanía y nombrar a Pedro Rosselló dictador eterno de Puerto Rico, ¿no? Y tenemos una dictadura militar. Por eso es que totalmente de acuerdo y hay que hacerlo. Pero cuando pongo este tipo de investigación que estamos tratando de hacer para enfocar cuáles pueden ser las ideas del nuevo ordenamiento cuando logremos entonces el proceso de soberanía. Claro, porque por ejemplo, una de las situaciones que yo creo que es más crítica, podemos producir aquí un montón de cosas, podemos generar un montón de patentes, pero si no tenemos unos consulados que ayuden a que esos productos se vendan en el extranjero, nos vamos a quedar en las mismas. Y para eso necesitamos soberanía, para controlar el flujo de gente que entra y sale de Puerto Rico, para controlar las costas, para la criminalidad. Hay montones de razones y yo quiero verlas en esa la voy a trabajar, pero la más importante es que el Estado Nacional es el sujeto público del derecho internacional. Los acuerdos internacionales necesitamos la soberanía para poder cuidarlos, estamos en eso totalmente de acuerdo.
Muchas gracias. ¿Perdón? No, voy a enviarle, no traje suficiente hojas de evaluación para el profesor Heriberto Martínez. Voy a enviar un correo electrónico. El que no me haya dado su correo electrónico, por favor. No, yo voy a enviarle un correo electrónico. También puedo hacerlo. Sí, porque nadie tiene... Es viable, por ejemplo,